Muy bien, chicos, ya empezando a grabar, empezando con la clase. El día de hoy iniciaremos y hablaremos de las teorías sociales. Estamos ya en la unidad 2, que es una unidad muy corta, y la unidad 3 también lo es. Y vamos a estar hablando de hecho la unidad 2 la empezamos ya hace 2 clases, no sé por qué lo comenté, pero el día de hoy estaremos concluyendo la unidad 2 más bien. Ok, chicos, déjenme platicarles de qué tratan las teorías sociales. Pues, después de que Augusto Comte inventa el término de la sociología, como en todas las ciencias, la sociología, la ciencia que estudia a la sociedad, requería de los fundamentos teóricos que necesitaría para poder ser considerada una ciencia. Las teorías sociales son distintas líneas de pensamiento que tratan de explicar los fenómenos sociológicos. Conforme fue avanzando el tiempo, surgieron hombres y personas nuevas que tenían formas y nuevas maneras de ver a la sociedad, diversas maneras y perspectivas acerca de cómo abordarla y cómo tratar de definir o experimentar con los fenómenos sociales como ellos los conocían. Entonces, a lo largo de la historia surgieron varios teóricos, varias personas que establecieron el origen de los cambios sociales, de los fenómenos naturales en la sociedad, y bueno, no fenómenos naturales, sino fenómenos sociales, discúlpenme, y analizaron y visualizaron las formas de sociedad a través de diferentes formas y aspectos. Entonces, el día de hoy de eso estaremos hablando, de las teorías sociales. Quiero que quede claro, chicos, qué son las teorías antes que iniciemos. Porque nosotros tenemos esta educación o esta idea de que cuando escuchamos la palabra teoría, tomamos o damos por sentado que se trata de un hecho científico. Y no es así. Todas las teorías son eso, teorías. Eso quiere decir que son suposiciones y conjeturas realizadas por los científicos que, al suponerse y aplicarse a la ciencia, permiten darle una explicación real a aquello que no se comprende, como la teoría de la evolución. En su entonces Darwin la propuso, pero no tenía cómo comprobarla. Y es más, para comprobarla hubiera tenido que vivir todos esos años. Por lo tanto, se considera una teoría porque es una posible explicación basada en la hipótesis científica de un pensador que determina que, dándole este razonamiento a la situación, se le puede comprender mejor. Eso es lo que son las teorías sociales. Son hipótesis generadas y consideradas por científicos que pretenderán explicar el porqué de las cosas dentro de la sociología. Ahora, ninguna de estas teorías está completamente segura, ninguna de estas teorías está completamente equivocada, pero entonces son las construcciones teóricas y de pensamiento las que dependerán cómo queremos nosotros analizar a la sociedad mixta, a la sociedad misma, disculpen. Ya dependerá de la forma en la que nosotros pensamos, cómo nos adaptamos a estos pensadores o qué otros trabajos puedan derivarse de las formas de pensar que tenían ellos mismos. Entonces, con eso en mente, iniciamos a hablar acerca de las teorías sociales. La primera teoría social de la que hablaremos es el positivismo. La línea de pensamiento del positivismo fue creada por el mismo caballero que acuñó el término sociología. Augusto Comte, este compadre, que acababa de provenir y de ver en primera mano y en primera fila todas las revoluciones que estaban a punto de desatarse y los cambios de la sociedad, determina que el ser humano es parte de la sociedad y que por lo tanto la sociedad debe de ser analizada y merece ser considerada como una ciencia. Él dice que la sociología es la madre de todas las ciencias, porque es a partir de la sociedad de la que surgen todos los fenómenos humanos, y determina él que la historia, la economía, la política y todas las demás ciencias sociales son los derivados y las distintas formas de la sociología aplicada. Como la sociología es entonces una ciencia, debe de utilizarse el método científico riguroso para analizarse a la sociedad misma. Augusto Comte creía, como la línea positivista indica, que la sociedad y los fenómenos sociales pueden analizarse utilizando el método científico, los métodos investigativos de observación y experimentación. Y él determinaba que
Así como se puede determinar que 2 más 2 da 4, se puede determinar cuáles son los resultados de la sociedad y la forma en la que el hombre se conduce cuando se encuentra en circunstancias determinadas. Este señor entonces piensa que la sociología funciona como un juego de ajedrez y que todos nosotros somos pequeños peones que damos pie a lo que se conoce como los cambios y los fenómenos sociales. Como él era altamente científico y altamente positivista, él consideraba que la humanidad o la sociedad misma evoluciona a través de 3 fases, o como los llamaba él, 3 estados de su materia. Ahora, antes de que comience a hablar de los estados, doy una advertencia. Este es el pensamiento de un señor y un científico, un sociólogo, que determinó que estos eran los 3 estadios de vida del hombre. Considerando que todos los fenómenos sociales e incluso el desarrollo del ser humano de niño a adulto se puede considerar, dividir y aplicar en estos 3 estadios. No es lo que digo yo, no es lo que pienso yo, es lo que pensaba este señor. Augusto Comte decía que el ser humano se dividía en 3 estadios y que la sociedad, al igual que el ser humano, lo hacía así. Todas las formas de sociedad que han existido desde el comienzo de la historia hasta la modernidad en la que vivía Augusto Comte, que pues ya quedó atrás, unos 200 años atrás, él consideraba que el hombre se había desenvuelto en 3 estadios de la vida, 3 fases históricas a través de las cuales el ser humano experimentó un cambio de línea de pensamiento. Dice que el primer estadio humano y el estadio natural es el teológico, un estadio ignorante de la ciencia en el cual el ser humano le atribuye todo lo que sucede alrededor de su vida y las influencias que lo impactan de diferentes formas a una ciencia divina o a una realidad teológica por encima de su propia comprensión. Comte decía que cuando el ser humano era ignorante y estaba en estado de no comprensión, siempre habría de atribuirle a Dios todo aquello que no entendía. Para Comte, la religión era un sinónimo de ignorancia y determinaba que si el ser humano creía en Dios, lo único que provocaba era más problemas. De ahí que las primeras grandes sociedades o civilizaciones que, si bien decía Comte, tenían en común que todas eran altamente religiosas, fueran tan aguerridas y se pelearan tanto unas con otras por las diferencias culturales que tenían. Comte decía que el ser humano no entiende y cuando no entiende señala, y al señalar lo único que demostramos es nuestra ignorancia. Entonces él decía que el ser humano cuando inicia en la sociedad se vuelve religioso, como un niño que no comprende las cosas y piensa que todo proviene por labor divina. Tiempo después, considera Comte que es natural para el hombre empezarse a cuestionar su existencia y pasa del estado teológico, donde todo se lo atribuye a una divinidad, al estado metafísico. El estado metafísico de Comte es el que determinará cuándo y cómo funcionan las influencias naturales y sobrenaturales en el hombre. Él decía que cuando el ser humano eventualmente se despega de Dios porque no encuentra sentido en él, lo que ocupará o lo que utilizará será tratar de explicar de forma metafísica y real o atribuirle a fuerzas no existentes o no visibles todo lo que sucede con su vida, ¿no? Para que comprendan un poco mejor de qué se trata el estado metafísico, la suerte o la astrología son buenos ejemplos de lo metafísico. Lo metafísico son todas esas fuerzas e influencias que explican nuestras formas de comportamiento, decisión y afecciones en nuestra vida que no tienen relación con nuestros propios actos. Por ejemplo, cuando rompes un espejo y te dicen, no, ya valiste, son 7 años de mala suerte. Al ratito te chocan el carro y tú, es porque rompí el espejo. Puede que se trate de 2 eventos naturales que no tienen absolutamente nada que ver. Pero como tu mente trata de darle una explicación lógica a lo que no comprendes, pues lo relacionas.
Otro aspecto de lo metafísico es la gente a la que le gusta leer la astrología. Una vez más, espero que nadie se ofenda. Yo soy Libra, no sé qué signo zodiacal sean ustedes, pero la astrología es una subciencia, porque no es una ciencia en realidad, es casi como una religión, diría yo. Bueno, la astrología supone que el movimiento y la posición de los astros pueden o no tener una afección directa en nuestra vida. A mí me parece complicado de comprender, pero comprendo a la gente que lo cree. Cada quien escoge en qué creer. Entonces, lo metafísico sería, por ejemplo, pensar que, es que la luna de Marte está en medio menguante, así que es buen momento para que yo inicie cosas nuevas. No tengo idea, ¿no? No sé qué relación tengan los astros con tu vida o por qué tú creas que están conectados con ella, pero ese es el estado metafísico del hombre. Para Comte, el estado metafísico también era un estado de ignorancia, pero beneficioso porque ya se habían separado de Dios. Por último, y el destino del hombre debe de ser el científico o el positivo. Comte decía que el estadio científico del hombre es cuando el hombre se logra desprender de todo aquello que no entiende y le busca una explicación científica real y positiva a todo lo que no comprendía. Él decía que en algún punto todos íbamos a optar por el método científico y abandonar nuestras formas de creer anticuadas y obsoletas, porque esa era la única forma de observar y analizar toda conducta humana y todo fenómeno social. Él determinaba que la ciencia era el verdadero conocimiento absoluto y que si algo no se podía comprobar, probar o experimentar científicamente, entonces no tenía un sostén real y resultaba absurdo. Una vez más, estas son las líneas de pensamiento de Augusto Comte. No sé qué es lo que crean ustedes y no sé qué es lo que crea yo, así que solamente se los enseño porque es lo que decía este señor, ¿ok? Eso es lo que creía Augusto Comte respecto a cómo se debían estudiar y analizar las ciencias sociales. Entonces, la teoría positiva o el positivismo de Comte decía que la sociología era una ciencia y por lo tanto se debía estudiar como lo que era, como una ciencia, y que el método científico es el verdadero conocimiento del hombre, que cuando se separa del método científico cae en un estado de ignorancia. Ahora, vamos a hablar del funcionalismo de Durkheim. El funcionalismo, como lo dice el mismo nombre, es una teoría sociológica que establecía que los ciudadanos o que la sociedad, más bien dicho, formaban parte de una sociedad, más bien sí, los ciudadanos formaban parte de una sociedad estructurada y que por lo tanto no deberíamos de estarnos concentrando en observar el comportamiento del hombre y tratar de explicar la toma de decisiones a través de la sociedad, sino deberíamos estudiar a la sociedad como un todo, como un cuerpo, y no al individuo a través de ella. Dice Durkheim, este señor que está aquí, que usa lentes, que todas las sociedades humanas están compuestas por estructuras e instituciones y que cada una representa una pequeña parte de la sociedad, que son estas pequeñas construcciones sociales las que permitirán que la sociedad progrese y avance. Entonces, mientras Comte decía que el individuo era el que sostenía a la sociedad, Durkheim decía que la sociedad no estaba compuesta por individuos, sino por pequeñas estructuras e instituciones que se iban haciendo más grandes hasta formar o construir lo que él determinaba como el cuerpo social. Decía él que todas las instituciones y todas las estructuras dentro de la sociedad conformaban un cuerpo, ¿no? La política era la cabeza, los ciudadanos eran el cuerpo, la fuerza obrera eran los brazos, las instituciones religiosas eran las manos, y él decía que la sociedad era como un cuerpo humano que constantemente se encontraba funcionando y que era única y solamente cuando todas las pequeñas partes de las instituciones sociales y la estructura social estaba corriendo a la par,
era el único momento en el que la sociedad funcionaba y se creaban y se generaban lo que se conoce como los fenómenos sociales. Durkheim decía que no había que estudiar entonces al individuo dentro de la sociedad, sino a la sociedad misma y las partes que la componían, como su estructura y las instituciones que formaban parte de ella. Entonces, Durkheim decía que cuando fallaba el cerebro, podría ser el instituto del gobierno, por ejemplo, había un cambio o un fenómeno social. Cuando está la sociedad inquieta y la clase obrera, que eran las manos, por ejemplo, se ponían inquietas, surgía otro fenómeno social. Él determinaba que a través de las funciones variadas, únicas e importantes que jugaban e interpretaban las estructuras e instituciones que formaban parte de la sociedad, solamente así podíamos analizar y observar todos los componentes sociológicos. Entonces, Durkheim sostiene, ya traduciéndolo al español, Durkheim sostiene que la sociología no puede analizarse como, no puede analizar ni interpretar el comportamiento humano de una forma individual, sino debe de comprender las funciones de la estructura que compone a la sociedad como un todo, porque son estas estructuras en las que se encontrarán los verdaderos cambios y fenómenos sociales, siempre determinando a través de ellas la conducta y el comportamiento humano. Ahora, hablaremos del materialismo de Karl Marx. Karl Marx fue un viejo pensador que provocó muchos cambios en su época. Se le conoce como el padre del comunismo por sus líneas de pensamiento importantes que influenciaron los grandes movimientos de la clase obrera en Rusia durante la época de su revolución. Karl Marx decía que la sociedad no está sujeta por sus estructuras, sino más bien por sus clases sociales. Las clases sociales que están compuestas por la clase media, la clase alta y la clase baja, determinando que la clase alta es la clase que sostiene el poder y las riquezas, y la clase baja es la clase obrera que constantemente se encuentra en problemas y apuros. Marx decía que todos los cambios sociales surgen como el choque del sistema de las clases sociales. Cuando la clase baja se hartaba de ser la clase baja y se levantaba en contra de la clase alta, era el único momento en el que realmente sucedían los cambios sociales. Marx decía que el origen de todo cambio social resaltaba o se encontraba en esa dinámica que había entre la clase obrera y la clase dominante, que tenían que estar eternamente enemistados. ¿Por qué? Pues una pisoteaba a la otra. Y con el paso del tiempo, este hartazgo era como una copita que se iba llenando hasta que cayó una gota que rebosaba todo y provocaba el cambio social a través de la revolución de las clases sociales. Así fue como sucedieron, por ejemplo, los primeros grandes cambios revolucionarios en realidad. Cuando Francia inició su revolución fue por el egoísmo de María Antonieta y la corrupción del gobierno de ese entonces. Si lo pensamos bien, equivocado, Marx no estaba. Por supuesto que no. Él era un pensador que vio el reflejo de la vida como la vivían y consideró que lo que movía al ser humano y al hombre era lo material, la riqueza y la corrupción. Por supuesto, él decía que el sistema tendía a resetearse, que después de un tiempo de que la clase baja se cansaba de estar bajo el talón de la clase alta, iban a atacar a la clase alta, tirarla del poder y establecer una nueva forma de gobierno que eventualmente se convertiría en la clase alta y otra clase baja surgiría para derrocarla y tirarla del poder. Y así constantemente estaría en un ciclo sin fin la clase dominante luchando contra la clase obrera y viceversa. Por último, la teoría comprensiva de Weber es una teoría que surge mucho tiempo después, siendo contraria a la teoría positivista de Comte. Mientras Comte creía en los absolutos, Weber decía que el ser humano no puede analizarse como si fuera un individuo formando parte de la sociedad, sino debería de apreciarse su conducta por encima de la ciencia como se le conoce. Decía él que lo que constituía a la sociedad y lo que formaba a los fenómenos sociales eran en realidad las ideas y los valores culturales que podía tener el individuo. Y por lo tanto, no había que analizarlo, solo había que entenderlo.
No había que desentrañarlo, solo habría que comprenderlo. La teoría comprensiva de Weber es una forma más amable y mucho más amena de abordar la sociedad. Él surge como una forma contraria o digamos así, una línea de pensamiento antagónica a todo lo que habíamos escuchado antes. Mientras que los anteriores teóricos habían considerado que la sociología debía de tomarse como una ciencia y que constantemente el ser humano se le concebía o se le atribuía el símbolo, el signo de peón, como si no tuviera la misma importancia, Weber dice que claro que no, el ser humano es el origen de todos los comportamientos y cambios sociales. Un ser humano es capaz de hacer girar al mundo y darle una vuelta de 180 grados. Entonces él determinaba que teníamos que entender al hombre de una manera individual para poderlo comprender de una manera general y que entendiendo que el cambio proviene del comportamiento del hombre, habríamos de entender cómo es que surgen o de dónde surgen verdaderamente los cambios y los fenómenos sociales. Cada una de estas personas trataba y pretendía de darle su propia explicación a los cambios sociales y a la época en la que vivían. Tenemos que estar muy conscientes de que estos señores vivieron una época muy distinta a la nuestra y que por lo tanto no tuvieron la oportunidad de probar con el potencial que ahora tenemos de las redes sociales y todo esto, cuáles de sus teorías fueron reales, pero aún así es importante que los estudiemos y los conozcamos a todos. Por último, les voy a dejar de tarea que investiguen, porque si no se van a quedar sin tarea hoy y no se puede, que investiguen cuál es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue una escuela de la cual salieron muchas personas con teorías similares sociológicas. Entonces su tarea va a ser investigar cuál es la teoría crítica o qué es o en qué consiste la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Si pueden encontrar las teorías de estos señores, Marx, Horkheimer, Herbert Marcuse y Theodor Adorno, estaría re bien. ¿Okay? Lo repito una vez más para que no queden dudas en qué consiste la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Recuerden que estamos hablando de sociología, no vayan a enfocar su investigación en otra cosa. Con eso ya terminamos, chicos. Que tengan muy bonita noche el día de hoy. Se cuidan mucho. Les dije que iba a ser la clase rápida. Mañana la hago más larga. Si tienen dudas o preguntas, mándenlas al WhatsApp, por supuesto. Sale, muchachos. Se cuidan mucho. Que tengan muy bonita noche. Buen provecho si cenan.